Sergio. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hoy día estamos martes. Bienvenidos a CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de neuroliderazgo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a revisar la neurobiología y las emociones del líder, ¿correcto? Vamos a ver cómo esta parte de las emociones y la gestión emocional básicamente está orientada en el éxito del liderazgo, ¿correcto? Vamos a hablar de algunas técnicas también y algunos casos de algunas empresas también que han aplicado muy bien este aspecto de la gestión emocional dentro de su organización y básicamente dentro del personal que tienen, ¿no? Este tema pertenece a la unidad 7 del módulo 4, ¿no? Que es gestión emocional y neurolenguaje. Muy bien, mi nombre, como ya saben, León Maximiliano Tipamurga, soy MBA en Administración y Dirección de Empresas. Bienvenido entonces a esta conferencia, invitarte a que puedas realizar tus preguntas o comentarios a través del canal interno y puedes también realizar algún aporte si tienes, ¿no? A través de este canal. Al finalizar esta conferencia vamos a estar respondiendo tus preguntas o inquietudes. Bienvenido entonces a esta sesión. Nos preguntamos antes de iniciar esta sesión estas tres preguntas muy importantes, ¿no? Y probablemente también te hayas hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué algunas personas sonríen más a la vida que otras personas? ¿Correcto? Y la otra pregunta es, ¿por qué algunas personas con alto coeficiente intelectual que se destacan en su profesión no pueden aplicar la inteligencia emocional en su vida privada, ¿no? Que va en este caso, a la deriva, en algunos casos, del sufrimiento al fracaso, ¿no? Hay situaciones en las cuales las personas lamentamos las situaciones que nos suceden y básicamente es un aspecto emocional y lo vamos a descubrir el día de hoy y vamos a ver también algunas técnicas de cómo podemos hacer frente y cambiar un poco este aspecto, ¿no? Porque la gestión emocional es básico en este momento y peor aún dentro de las organizaciones, ¿sí? La otra pregunta que nos hacemos también es por qué otras con alto coeficiente intelectual acaban por trabajar para otras personas que tienen un coeficiente intelectual más bajo, ¿no? Eh, pero saben contactar, influir y relacionarse, ¿no? Aquí vemos básicamente que muchas personas que tienen un coeficiente intelectual alto, muchas veces terminan trabajando para las personas que tienen un coeficiente intelectual bajo, pero que tienen una inteligencia emocional alta, ¿no? O en este caso, una gestión de las emociones alta. Te estarás preguntando qué es en sí inteligencia emocional, ¿no? Y vamos a mencionar a este psicólogo norteamericano, Daniel Goleman, quien ha sido uno de los difusores de este tema de la inteligencia emocional, ¿correcto? Y ha sido muy reconocido también en este aspecto, ya que ha escrito un libro que ha sido un bestseller y se llama justamente Inteligencia Emocional, en el cual explica cómo un individuo no necesariamente tiene que ser muy inteligente, coeficientemente hablando, para lograr el éxito, sino tiene que ser emocionalmente inteligente, ¿correcto? Daniel Goleman ha definido la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestras propias emociones o sentimientos, ¿no? Y también de los demás, ¿correcto? Y de motivarnos y de mejorar o manejar adecuadamente las relaciones con los demás, ¿sí? Y es que este aspecto de la inteligencia emocional no solamente es algo personal, sino también es un aspecto hacia las otras personas. Recordemos que somos individuos que estamos en constante relación con otros y ese aspecto va a determinar también nuestras relaciones con estas personas, ¿correcto? Dentro de las organizaciones, peor aún. Si hablamos de líder, vemos que el líder básicamente está orientando y está dirigiendo a personas, a colaboradores para un objetivo determinado, ¿sí? Y probablemente también hayas estado dentro de una organización en el cual el jefe, el gerente o líder no tiene una habilidad emocional para
dirigir a estas personas, ¿sí? Vamos a ver al final una frase muy interesante en este aspecto de dirigir equipos y tener una base emocional adecuada para poder lograr una productividad eficiente en los colaboradores. Tenemos algunas bases del mundo emocional, ¿no? Y en este aspecto resalta netamente las emociones para la inteligencia emocional, ¿no? Y es que decir inteligencia emocional justamente es esa capacidad de identificar, de reconocer nuestras emociones y saberlas gestionarlas, ¿no? Por ahí es un poco complicado saber molestarse en un momento específico, saber molestarse por la situación, ¿no? Determinada, ¿no? Y con las personas adecuadas, ¿correcto? Es un aspecto que debemos aprender, porque ojo, la inteligencia emocional es algo que podemos aprender también, ¿sí? Nos dice también, si sabemos controlar nuestras emociones, seremos dueños tanto de nuestros pensamientos como de nuestras acciones, ¿sí? Y es que existe un triángulo en este aspecto, tanto de los pensamientos como de las acciones y las creencias, ¿correcto? Que es un aspecto que tenemos que considerar si es que nosotros queremos ser inteligentemente, bueno, emocionalmente inteligentes, ¿no? También podemos observar que las emociones son respuestas a algunas reacciones fisiológicas que genera nuestro cuerpo ante cambios que produce en nuestro entorno, ¿no? Y en nosotros mismos. Por ejemplo, si estamos en una situación en el cual nuestro entorno es tenebroso, inmediatamente eso va a repercutir en nuestro aspecto físico o fisiológico, ¿no? Y vamos a sentir temor, por ejemplo, ¿no? Si estamos en una situación de pelea, por ejemplo, lo mismo, va a haber una reacción de nuestra parte fisiológica y vamos a poner un estado emocional determinado para hacer frente a a esa situación que está ocurriendo en nuestro entorno, ¿correcto? Tal es así de que identificar nuestras emociones, reconocer nuestras emociones nos va a ayudar también a que nosotros podamos dar una respuesta adecuada al entorno, ¿sí? Por ejemplo, un líder puede estar discutiendo algo con un colaborador, ¿no? Y esa situación podría llevarlo a un aspecto de querer ponerse a la defensiva, ¿no? De querer, o en este caso podría sentir que el colaborador, en este caso, le está dando a conocer los errores que pueda tener. Pero ojo, un líder debería de estar en esa capacidad de aceptar sus errores. Pero imaginemos que el líder no está en esa posición de querer aceptar sus errores. Entonces va a adoptar una posición defensiva, ¿no? En el cual sus emociones básicamente van a ser de cólera, enojo, en este caso, o fastidio frente a lo que le diga un colaborador, ¿sí? También tenemos que las respuestas emocionales son estímulos rápidos e impulsivos que valoran lo que está ocurriendo o lo que nos está ocurriendo y nos informan de qué significado tiene para nosotros esa situación, ¿sí? Puedes observar ahí el término que vamos a resaltar es que los estímulos son rápidos e impulsivos. Y justamente ahí es donde la mayoría de personas cometemos errores al momento de gestionar nuestras emociones. Y es que no somos conscientes de ellos y dejamos por impulso actuar, ¿no? O actuamos por impulso. Y muchas veces no actuamos muy bien, ¿sí? Aquí quiero recomendarte una frase muy importante que lo puedes aplicar ya sea en tu campo personal, profesional, ¿no? O en el trabajo, ¿correcto? Y es que cuando alguien está molesto o cuando estamos molestos, no podemos tomar decisiones, no estamos en la capacidad de poder tomar decisiones, ¿sí? En una situación de cólera o enfado, vamos a tomar decisiones por impulso, sin analizar bien la situación. Y esto nos puede llevar muchas veces a cometer errores.
¿correcto? No podemos tomar decisiones, o en la medida de lo posible evitemos tomar decisiones cuando estamos en una situación de cólera o enojo, ¿sí? Por otro lado, también hay que evitar hacer promesas cuando estamos contentos o felices, ¿sí? Porque en un estado de alegría creemos que todo es posible y si por ahí se presenta la oportunidad de prometer algo a alguien, lo vamos a hacer sin medir las consecuencias, ¿correcto? Y recordemos que un líder tiene que ser coherente con las cosas que dice y hace. No podemos prometer cosas que al final no vamos a lograr, ¿correcto? Entonces, este aspecto también es fundamental, ¿sí? También nos dice que las emociones van a ser verdaderas y tendrán más razón, ¿no? Lo que probablemente estemos pensando nosotros, ¿sí? Aquí probablemente estés, ¿no? Pensando o analizando y dirás, ¿cómo es posible que nosotros reaccionemos por impulso si es que tenemos una capacidad de poder razonar, ¿no? Una capacidad de poder entender una situación en específico? Y es que muchas veces la emoción es quien domina nuestras acciones, ¿sí? Y es justamente lo que nos trata de dar a entender la presentación que estás observando, ¿no? Que las emociones muchas veces, y en este caso ha habido una investigación en relación a qué porcentaje de las decisiones que nosotros tomamos o las acciones que realizamos están representadas por la parte emocional y qué porcentaje están representadas por la parte racional, ¿no? Y un 95% son acciones, ¿no? Que realizamos de forma emocional y un 5% son acciones que realizamos de forma racional. ¿Correcto? Podemos concluir a partir de esto de que las personas somos básicamente emocionales, ¿correcto? Y estamos condicionados a las emociones que podamos sentir en un momento determinado frente a un estímulo del entorno, ¿sí? Y ahí está el arte, ¿no? De poder eh, conocer nuestras emociones, de poder identificar nuestras emociones y de poder gestionar estas emociones para poder saber dar una respuesta al entorno, ¿correcto? Muy bien. Tenemos ahora las nociones de las neurociencias y la biología de las emociones del líder, ¿correcto? Y es que la emoción implica al sistema nervioso por completo, pero hay dos aspectos que tenemos que resaltar. Uno es el sistema límbico y el otro es el sistema nervioso autónomo, ¿correcto? Podemos ver en este caso el sistema límbico, ¿no? Y en las ponencias anteriores ya hemos identificado algunas partes del cerebro o zonas del cerebro que estaban relacionados, por ejemplo, en la toma de decisiones, ¿no? Al momento de buscar una solución de problemas, el tema de la creatividad y la innovación también, ¿sí? Y en este caso, el sistema límbico es fundamental dentro de la gestión de emociones, ¿sí? Tenemos ahí, en la imagen puedes observar, y un aspecto importante a resaltar es la amígdala, ¿sí? Las emociones están netamente relacionadas con la amígdala, ¿no? El hipotálamo, el hipocampo, entre otros, que van a, de alguna forma, reaccionar a los estímulos que hay en nuestro entorno, ¿sí? El otro sistema que tenemos que resaltar también es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Aquel que está, en este caso, conectado directamente con nuestros sentidos o las partes de nuestro cuerpo que actúan como sensores para interpretar nuestro entorno, ¿correcto? Por ejemplo, la vista, el tacto, entre otros, ¿no? Y de acuerdo al sistema límbico, en este caso a la interpretación del sistema límbico, también el sistema nervioso autónomo va a condicionar a la actuación de ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en una situación de temor, ¿no? O en una situación de sorpresa, ¿no?
inmediatamente va a aumentar la palpitación, nuestro ritmo cardíaco, ¿no? Y justamente eso está en relación a las emociones que vayamos a sentir. Recordemos que la emoción también es un aspecto, ¿no? Medido en tiempo, algo corto frente al sentimiento, ¿no? El sentimiento en este caso es más prolongado y obviamente es algo que ha surgido de la emoción, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estos son los dos sistemas importantes, ¿no? Dentro de la emoción, o en este caso dentro de la gestión de las emociones. Tenemos también algunos componentes de las emociones, en este caso desde el punto de vista de las neurociencias, ¿no? Ya hemos mencionado de que el estímulo ambiental va a ser fundamental para este tema de las reacciones emocionales que vayamos a tener, ¿no? Y tenemos tres aspectos básicamente, ¿no? El primero es la reacción fisiológica, ¿no? Puede ser involuntaria, ¿correcto? Lo que acabamos de mencionar, por ejemplo, ¿no? En una situación de temor, va a haber una palpitación rápida, por ejemplo, puede haber sudoración en algunos casos, ¿no? Eh, Varios aspectos en este caso, ¿no? Por ejemplo, también el tema del tono de nuestra voz puede cambiar un poco de acuerdo a la situación en la cual estemos enfrentando, ¿no? También, si estamos en una situación de discusión, inmediatamente la sangre va a empezar a fluir más rápidamente por todo nuestro sistema y también el tono de nuestra voz va a elevarse un poco, ¿no? Y vamos a ponernos a la defensiva, ¿correcto? Entonces, en este aspecto hay una reacción fisiológica, ¿sí? Muy bien. Luego hablamos de las conductas, ¿no? Y las conductas también pueden ser voluntarias o involuntarias, ¿no? Si estamos en una situación de discusión, por ejemplo, podemos llegar al punto de la pelea o podemos llegar al punto racional en el cual podamos buscar la forma de evitar la pelea, ¿correcto? Y eso está condicionado, ojo, vuelvo a repetir, de manera voluntaria o involuntaria, ¿sí? El otro aspecto también a considerar es la cognición, ¿no? O las cogniciones. Y en este caso hablamos de la conciencia, o en este caso sería lo consciente y lo inconsciente, ¿sí? Y es que la cognición es la capacidad de poder pensar, ¿no? De poder analizar una situación en específico. En este caso, los estímulos ambientales van a repercutir dentro de este componente cognitivo, ¿no? Nos va a permitir analizar una situación y dar una respuesta, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estos son los tres componentes de las emociones, ¿no? Vuelvo a repetir, las reacciones fisiológicas, las conductas, la cognición, que van a estar condicionados a un estímulo ambiental, a las cosas que sucedan a nuestro alrededor. ¿Qué encontramos en las emociones? ¿No? ¿Por qué cosas está compuesto nuestras emociones? ¿No? Básicamente son tres componentes, ¿sí? Primero, el estado anímico. Segundo, el temperamento. Y tercero, el sentimiento, ¿sí? Vamos a ver el estado de ánimo, ¿no? Y es que el estado de ánimo es una forma de estar o permanecer, ¿no? Podemos estar felices, podemos estar tristes, podemos estar nerviosos, podemos estar contentos, podemos estar sorprendidos, ¿no? Entonces, en este caso, el estado de ánimo es una forma de estar o permanecer de un individuo, ¿sí? Luego tenemos el temperamento, ¿no? ¿Y qué es el temperamento? En este caso, el temperamento es la manera básica como un individuo se enfrenta y reacciona ante una situación determinada, ¿no? Ya sea diferente la situación a la cual estemos enfrentando, vamos a tener una reacción ante esa situación determinada, ¿correcto? De acuerdo a nuestras experiencias previas, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a lo que nosotros
podamos interpretar la situación también, ¿no? Todo eso va a dar a una reacción ante una situación determinada, el cual es conocido como temperamento, ¿sí? Y luego tenemos el sentimiento, ¿no? Y el sentimiento nos dice que es una reacción orgánica o instintiva que experimenta un individuo y por el cual responde a ciertos estímulos externos, ¿sí? Hace un momento hemos hecho la diferencia entre una emoción y un sentimiento, ¿correcto? Y habíamos mencionado que el sentimiento es algo más prolongado en el tiempo, ¿sí? Y obviamente también está relacionado con las emociones, ¿sí? Muy bien, entonces son estos tres aspectos que encontramos dentro de las emociones, ¿no? El estado de ánimo, el temperamento y el sentimiento, ¿correcto? Muy bien. Tenemos ahora esta parte de la gestión emocional, ¿no? Hemos visto qué es las emociones, qué componen las emociones, cuáles son las partes del cerebro, básicamente, que están relacionados con la gestión de las emociones. Ahora vamos a ver un poco de este aspecto de gestionar las emociones, ¿no? Y es fundamental la gestión de las emociones justamente porque las personas estamos rodeados de otras personas y necesitamos manejar y gestionar muy bien nuestras emociones, nuestras propias emociones, y también el de las otras personas, ¿sí? Si bien es cierto, es un poco complicado gestionar las emociones de las otras personas, pero podemos, de alguna forma, identificarlas, ¿no? Y ver la forma de que las otras personas sean comprendidas y entendidas, ¿sí? Vamos a ver este cuadro muy interesante, ¿no? Este cuadro que nos va a ayudar a entender muy bien y nos va a ayudar también a poder gestionar nuestras emociones, ¿sí? Pero antes, volvamos al aporte de Daniel Goleman, ¿sí? Daniel Goleman nos dice que hay tres, en este caso cinco principales componentes que integran la inteligencia emocional, ¿no? Él los ha identificado como el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y las relaciones interpersonales, ¿correcto? Y justamente los ha dado a conocer a través de su libro, que ha sido un bestseller, que tiene por título Inteligencia Emocional. Posteriormente, Daniel Goleman ha sacado otros libros, como por ejemplo Inteligencia Emocional en el Trabajo, ¿sí? Y obviamente siempre hablando de estos cinco principales componentes que él ha identificado, ¿sí? Y también lo vamos a relacionar con el cuadro que puedes observar ahí en la parte derecha de tu pantalla, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es el autoconocimiento? ¿No? Te estarás preguntando, ¿correcto? El autoconocimiento es poder conocerse uno mismo, ¿no? Poder identificar mis emociones y saber en qué momento puedo tener una emoción determinada frente a un estímulo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Podemos decir que si alguien me empieza a hablar con un tono muy alto, inmediatamente yo voy a reaccionar de forma defensiva, ¿no? Voy a adoptar ciertas actitudes para hacer frente a esa situación. Entonces, si yo conozco ese aspecto, entonces voy a, en la medida de lo posible, evitar que esa situación suceda, ¿no? Porque sé que voy a reaccionar mal, ¿correcto? Por ejemplo, en un centro laboral, muchas veces pasa este aspecto, ¿no? Lamentable, en el cual hay malentendidos y en el cual una persona no conoce no tiene un autoconocimiento y puede reaccionar muy mal frente a un estímulo, ¿no? O frente a otra persona, ¿correcto? Y este aspecto también lo he podido observar en el campo del tema de atención al cliente, por ejemplo, ¿no? En el cual las personas que trabajan ahí tienen que tener básicamente bastante inteligencia emocional o conocer por lo menos estos temas para poder hacer frente a al tema de los reclamos,
de los clientes, ¿no? Que pueden suceder y muchas veces llegar hasta un extremo de los insultos, incluso a la agresión física, ¿correcto? Esto es muy importante dentro de del aspecto laboral y también en la relación con otras personas, ¿sí? El segundo es el autocontrol, ¿no? Y justamente es poder controlar nuestras emociones, ¿no? Si yo sé que estoy en una situación de enfado y de cólera, necesito controlar esto, ¿no? Y por ahí vamos a ver algunas técnicas para poder gestionar nuestras emociones y pueden esto justamente ayudarnos al autocontrol, ¿no? Que sería saber regular un poco nuestras emociones y saber en qué momento deberíamos de molestarnos y en qué momento no, ¿correcto? Porque, ojo, vuelvo a, no lo he dicho, pero ninguna de las emociones es malo. Ninguna de las emociones es malo. Simplemente es una reacción a alguna necesidad que tenemos. Vuelvo a repetir, ninguna emoción es mala. Simplemente las emociones son reacciones a nuestras necesidades, ¿correcto? Por ejemplo, si yo estoy en una situación, ¿no? De temor, ¿no? Inmediatamente va a haber una respuesta fisiológica de mi parte. Y es justamente la necesidad de querer sentir una protección, ¿correcto? Muy bien. Luego pasamos a la automotivación, ¿no? Y la automotivación es justamente esa capacidad de poder orientarnos a un objetivo en específico y mantener ese enfoque, ¿no? La automotivación es crucial también dentro del liderazgo, dentro de la gestión de equipos, porque nos va a permitir orientarnos, ¿no? Y no perder el objetivo final que estamos buscando como equipo, ¿sí? La automotivación también nos va a permitir a nosotros poder lograr aquellos ideales que podamos tener, ¿sí? Luego pasamos a la empatía, ¿no? De la empatía se habla bastante, ¿correcto? Se habla demasiado de la empatía y justamente la definición de empatía es poder reconocer y poder identificar las emociones, ¿no? O el estado de ánimo de otra persona, ¿correcto? Y muchas veces dicen que la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿correcto? Algo que discrepo un poco es que en cierta medida no podemos colocarnos en el lugar de la otra persona al 100%. No podemos hacer eso, ¿correcto? Muchos me dirán, ¿por qué? Si siempre se ha hablado de la empatía como el ponerse en el lugar de la otra persona. Claro, podemos intentar ponernos en el lugar de la otra persona, pero sentir lo mismo que está sintiendo la otra persona no lo vamos a lograr, ¿correcto? Porque los sentimientos y las emociones son de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, hemos visto, hemos conocido o creemos, ¿correcto? Y obviamente la otra persona va a tener experiencias muy diferentes a las mías. En ese caso, no voy a poder colocarme al 100% en la situación de la otra persona, pero sí puedo entender e interpretar, ¿no? Por ejemplo, en el fallecimiento de una persona, ¿no? Yo no podría ponerme en el lugar de la otra persona al 100%. Puedo entender cuál es la situación en ese momento de perder a un familiar, ¿correcto? Pero sentir lo mismo, no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque probablemente la otra persona haya tenido una relación más cercana con el familiar, ¿no? Haya vivido experiencias muy agradables que obviamente hacen que la pérdida sea mayor aún, ¿correcto? Pero por mi parte, de repente, yo he perdido a un familiar de repente por ahí, pero no tengo esa necesidad o no he tenido esa necesidad de estar muy ligado a esa persona o no he pasado cosas muy agradables, ¿no? Por ahí tengo ese estado de haber perdido a alguien, ¿no? Pero no es lo mismo frente a la otra persona, ¿correcto? Entonces, la empatía en este caso
va a estar limitado, ¿no? Por las experiencias que haya vivido una persona, ¿correcto? Pero sí podemos intentar entender y comprender, y justamente ahí viene el tema de la inteligencia emocional, ¿no? De poder entender e interpretar las emociones de las otras personas, ¿sí? El otro aspecto son las relaciones interpersonales, ¿no? Esa capacidad de poder interactuar con otros, ¿sí? Sin generar conflictos, ¿correcto? Y algo muy importante que también sale de mi propia conclusión, en este caso, es el tema de eh, por qué en la escuela, ¿no? O en el colegio, no nos enseñan cómo gestionar nuestras emociones y cómo relacionarnos con otras personas, ¿correcto? Por ahí llevamos algunos cursos básicos en relación a esto, pero recordemos que toda nuestra vida está condicionada por la relación con otras personas, desde el momento en que nacemos, incluso antes, ¿no? Incluso antes ya estamos en un contacto. Entonces, este aspecto de las relaciones interpersonales es fundamental también para un individuo, ¿sí? Vamos ahora a analizar este cuadro, ¿correcto? Tenemos por la parte superior lo que sentimos y lo que hacemos, y por la parte izquierda está en nosotros y en los demás, ¿correcto? Y vamos a ir colocando algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la autoconciencia, ¿no? Y la autoconciencia está en relación a lo que sientes o lo que sentimos uno, ¿no? ¿Correcto? En nosotros mismos. Nuestros sentimientos en nosotros. A eso se le conoce como autoconciencia, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si yo pasamos al siguiente punto, ¿no? Lo que yo siento, pero en los demás. A eso se le conoce como empatía, ¿no? Ahí está el cuadrante, puedes observarlo. Lo que sientes en los demás se conoce como empatía. Lo que sientes en ti mismo se conoce como autoconciencia, ¿sí? Pasamos al siguiente, lo que haces, ¿no? Lo que hacemos en nosotros vendría a ser autocontrol, ¿no? Y lo que hacemos en los demás serían habilidades sociales, ¿correcto? Muy bien, entonces este cuadrito nos ayuda también a poder entender cómo es este aspecto, ¿no? De lo que sentimos nosotros, ¿no? Y lo que sentimos en los demás. Lo que hacemos en nosotros y lo que hacemos en los demás. ¿Correcto? Recordemos que al final una emoción lleva a una acción, ¿sí? Ojo, es un ciclo, ya les dije, ¿no? Está la emoción, está la acción y está el pensamiento, ¿sí? Ojo, vuelvo a repetir, está el pensamiento, la emoción y la acción. Son tres aspectos fundamentales. Continuando, tenemos un aporte interesante del señor Robert Plutchik, ¿no? Él justamente nos ha dejado la rueda de las emociones, ¿no? Este señor Roberts ha identificado 8 emociones básicas, ¿sí? Y es justamente el cuadro que estás observando, la imagen que estás observando ahí en la parte derecha de tu pantalla, ¿no? Que es algo que también nos va a ayudar a gestionar nuestras emociones, ¿sí? En el centro, Roberts ha colocado los 8 o las 8 emociones básicas que él considera, ¿no? Por ejemplo, el éxtasis, la admiración, temor o terror, perdón, asombro, ¿no? Mm, pena, odio, furia, vigilancia. ¿Correcto? Esas son las emociones que él ha identificado, ¿sí? Y de acuerdo a cada una de estas 8 emociones, ¿no? Según se va alejando un poquito en la imagen del centro, puedes observar la evolución de esta emoción, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la emoción de la admiración, el siguiente paso sería la confianza y el siguiente paso sería la aprobación, ¿no? Si yo tengo
la emoción de la pena, el siguiente sería la tristeza y lo siguiente sería la melancolía, ¿correcto? Igual con la furia, ¿no? Que está de color rojo. La furia pasa a la ira y la ira pasa a un enfado, ¿correcto? Y en este caso podemos decir que el enfado, así como el interés, la serenidad, la aprobación, el temor, ¿no? La distracción, la melancolía, el tedio, que está casi en los extremos de este gráfico, se estarían traduciendo en emociones, ¿correcto? O sentimientos, ¿no? Ya pasando al otro nivel, más allá de algo emocional, ya pasamos a un estado de sentimientos, ¿correcto? Pero también podemos observar, en este caso Roberts justamente ha diseñado de esta forma este círculo, esta rueda de las emociones, porque si observamos, por ejemplo, la furia, si vamos al otro extremo o vemos lo contrario, sería el terror, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la admiración, lo contrario de admiración o de esta emoción de admiración sería el odio, ¿no? Igual con las otras emociones que él ha identificado, ¿correcto? Pero también puedes observar que en la parte vacía, en el espacio vacío, ¿no? Existen algunas emociones, ¿no? Por ejemplo, el amor, el optimismo, ¿no? La sumisión, el susto, la decepción, ¿no? Etcétera. En este caso sería la combinación de las dos emociones que están ahí colocadas, ¿no? Por ejemplo, hablemos del amor, ¿no? En este caso sería la combinación del color amarillo con el verde claro, que sería el éxtasis y la admiración, que da como resultado el amor, ¿no? Si vamos al aspecto del susto, que está ahí en la parte derecha casi inferior, podemos observar que es la combinación del terror y el asombro. Al final, el resultado es el susto, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ese es el alcance que nos da Robert Plutchik en relación a la rueda de las emociones y poder identificar también estas emociones, ¿no? Nuestras emociones, ¿sí? Muy bien. Tenemos también un proceso de la gestión de emocional, ¿no? Que lleva una serie de fases. Y en este caso se han identificado 4 fases para la gestión emocional inteligente, ¿correcto? Primero, identificar las emociones. Es un aspecto fundamental, poder identificar mis emociones, ¿no? Como hemos visto, de acuerdo a la rueda de las emociones que nos ha dado a conocer Robert Plutchik, por ejemplo, podemos identificar si estoy en un estado de furia, si estoy en un estado de asombro, si estoy en un estado de odio, ¿no? Si estoy en un estado de éxtasis, ¿correcto? Identificar las emociones nos va a permitir el siguiente paso, que sería comprender esas emociones, ¿correcto? Y esto de comprender nos va a llevar al aspecto incluso de describir las emociones que podamos estar sintiendo en un momento determinado, ¿correcto? Luego pasamos al tema de expresar las emociones, ¿sí? Esto es muy importante, ¿ya? Desde pequeños, en la medida de lo posible, tratemos de cultivar ese hábito de expresar nuestras emociones. Cuidado, porque si no expresamos nuestras emociones, se van a ir acumulando dentro de nosotros y podrían en un momento explotar, ¿no? Y obviamente el momento en el cual va a salir toda esa compresión de emociones que no hemos podido expresar, podríamos dañar a muchas personas, ¿sí? Y en este caso, expresar las emociones de a poquitos es fundamental. Si estás molesto, dilo. No actúes, dilo, ¿no? Si estás por ahí, si algún colaborador cometió un error y eso ha llevado a una situación terrible, ¿no? De repente en los indicadores de la empresa, entonces hay que hablar con esta persona y hay que indicarle, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy molesto por la situación, ha pasado esto, ¿correcto?
gestionar las emociones no es tan sencillo como parece, ¿sí? Es todo un arte, como dice ahí en el título de la presentación, ¿sí? He conocido gerentes, personas que dirigen empresas, ¿no? Que han tenido una buena gestión emocional y hay algunos que han tenido una pésima gestión emocional, ¿correcto? Me recuerdo, por ejemplo, en un momento en el cual trabajaba en una empresa retail, ¿no? Y un día una cajera tuvo un problema en casa, ¿no? Peleas familiares por ahí, ¿no? Y bueno, esto había afectado bastante a la señorita que trabajaba en cajas, ¿sí? Pero bueno, al final, ¿no? La responsabilidad que tiene con el trabajo vino, pero a pedir permiso, ¿no? Permiso laboral para que pueda ir a solucionar sus problemas, ¿correcto? Pero el área de recursos humanos no le quiso dar el permiso correspondiente, ¿no? Porque no veía necesario darle unos días de descanso para que pueda solucionar sus problemas, ¿no? A la insistencia de la señorita cajera, la persona del área de recursos humanos le sugirió que hable directamente con la gerente de tienda, ¿no? Para ver si aprobaba el descanso que estaba solicitando o el permiso que estaba solicitando, ¿no? En este caso, la reacción de la gerente no fue muy agradable, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hizo fue en su escritorio lo siguiente, ¿no? Agarró una hoja en blanco y le hizo ver a la señorita cajera y le dijo, tienes problemas, ¿verdad? En casa, perfecto. Entonces puso la hoja encima de su escritorio y le puso un lapicero y le dijo, escribe aquí todos tus problemas que tienes en casa, por favor. Bueno, la señorita cajera no sabía lo que sucedía, ¿no? Y obedeció y en este caso puso todos sus problemas en la hoja en blanco, ¿sí? Una vez que terminó, la gerente en este caso levantó la hoja y le dijo, mira, aquí están todos tus problemas, ¿correcto? Los vas a dejar aquí y te vas a ir a trabajar, porque necesitamos personal, ¿sí? Cuando vuelvas, lo voy a guardar aquí en mi gaveta, cuando vuelvas, recoges tu hoja, tus problemas y te vas a casa, ¿correcto? Una reacción absurda, una reacción fuera de control, ¿correcto? No se trata de una máquina, se trata de una persona, ¿correcto? Y ya hemos dicho que las personas somos básicamente emocionales. Y en este caso, esa idea, ¿no? Esa creencia de que al trabajo vas a trabajar, ¿no? O al trabajo vas sin problemas, dejas tus problemas en casa y al trabajo vas, ¿no? Todo despejado. No existe eso. No puede suceder eso, porque nuestras emociones están ahí, nuestros problemas están ahí, necesitamos solucionarlos, ¿correcto? ¿Qué pasa en el caso que la señorita cajera en la situación que les acabo de contar vaya a trabajar, ¿no? Podría cometer muchos errores en el día porque no va a estar al 100% enfocado en el trabajo, ¿no? Y la productividad obviamente va a disminuir. El trato hacia el cliente va a ser de lo más terrible, ¿no? Entonces, tiene consecuencias este aspecto y no va a ser muy favorable ni para la empresa ni para la persona, en este caso la señorita cajera. ¿Sí? Son situaciones que pasan en el día a día y es que hay personas que no saben cómo manejar una situación en específico, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tenemos identificar las emociones, comprender las emociones, expresar las emociones. ¿Mm? Y al final viene el tema de regularlos, ¿no? Regular las emociones y no lo podemos hacer si es que no identificamos muy bien nuestras emociones, si no las comprendemos, no vamos a poder llegar a ese punto de poder regular las emociones. ¿Sí? Muy bien, entonces son los cuatro procesos de la gestión emocional inteligente, ¿no? Que obviamente debemos ser conscientes de esto, incorporarlo en nuestro día a día para poder tener una adecuada gestión emocional tanto en nuestra vida personal, familiar o en nuestro aspecto profesional y laboral, ¿correcto? Muy bien.
Siguiente, tenemos algunas técnicas de regulación emocional del líder, ¿no? Y en este caso vamos a ver algunas técnicas, ¿sí? El primero es la respiración, ¿sí? ¿Quieres tener una adecuada gestión emocional o quieres mejorar por lo menos este aspecto de la gestión emocional? Entonces, te voy a recomendar la siguiente técnica, ¿no? Esto de la respiración es fundamental, ¿sí? Por ahí, al momento de acostarte, ¿no? Ahora de repente terminando la conferencia ya te vas a ir a descansar, ¿no? Puedes hacer lo siguiente antes de que te quedes dormido, ¿no? Ahí echado en cama, puedes aplicar la siguiente técnica. Déjame decirte que te va a ayudar bastante, ¿no? Inspiras profundamente y cuentas mentalmente hasta 5, ¿correcto? Mientras vas inspirando, ¿no? Vas contando hasta 5, ¿correcto? Una vez que terminas de inspirar, vas a mantener la respiración ahí durante 4 segundos. O en este caso vas a contar de manera mental hasta 4, pero manteniendo la respiración, ¿correcto? Pasados esos 4 segundos más o menos, vas a empezar a soltar el aire mientras vas contando hasta 10, ¿correcto? O sea, vas a inhalar en 5, vas a mantener la respiración en 4 y vas a exhalar en 10. Lentamente la exhalación, ¿correcto? Esto lo puedes repetir varias veces antes de dormir. Déjame decirte, por ahí los que tienen problemas para dormir, insomnio, ¿no? Apliquen esta técnica. Les va a ayudar bastante, ¿correcto? Y algo también que quiero que seas consciente es que muchas veces por la noche estamos muy cargados de las cosas que hemos pasado en el día, ¿no? De los problemas que hemos tenido que solucionar, ¿no? Las situaciones laborales, conflictos laborales, etcétera. Y a veces se acumula una rabia. Y esa rabia suele expresarse aquí, ¿correcto? Y muchas veces solemos presionar muy bien los dientes. Cuidado con esto. Puede llevarte a otros problemas incluso, ¿no? Y ahí viene el tema de la tensión, ¿correcto? Antes de quedarte dormido, en este caso te sugiero que seas consciente de cuánta presión ejerces entre la mandíbula, ¿no? O los dientes, ¿correcto? Y relájalo, ¿correcto? No hagas esa presión, relájalo. Vas a sentir una satisfacción, ¿correcto? Muy bien, entonces la primera técnica en este caso es la respiración. Luego está el tema de la relajación, ¿no? Un espacio adecuado, por ejemplo, cómodo, ¿no? La temperatura adecuada, ¿no? El flujo de aire adecuado, ¿no? La ropa cómoda, por ejemplo, ¿no? La comida la necesaria y suficiente, por favor. Muchas veces comer bastante también no es adecuado, ¿verdad? O comer muy poco tampoco, eso no va a llevar a un estado de relajación, ¿sí? Estas cosas de manejar las emociones va mucho más allá, ¿correcto? Está incluso relacionado con el tema de saber dormir, ¿no? De saber comer, ¿sí? Y otros aspectos más. Y disfrutar de las cosas pequeñas, ¿no? Te va a ayudar también a tener una mejor control emocional, ¿correcto? Muy bien, puedes escuchar, para la relajación puedes escuchar música clásica, por ejemplo, ¿no? Antes de quedarte dormido también, por favor, en la medida de lo posible, escucha música clásica. Hay muchas personas que tienen la mala costumbre de quedarse dormido con la tele encendida. Cuidado con esto, ¿eh? Porque incluso viendo programas nacionales, ¿no? De televisión de señal abierta, cuidado con esto. Un poquito más y por las noches suele pasar noticias, ¿no? Un poquito más y va a chorrear sangre por la tele. Imagínate, te quedas dormido con toda esa información negativa y las noticias de todo lo malo que ha pasado en el día.
Y ojo, cuando hemos mencionado en las ponencias anteriores, ¿no? Antes de quedarte dormido, tu cerebro empieza a abrirse como una flor y recibe toda la información. ¿Y sabes qué estás recibiendo de información? Si te quedas con la tele prendida, toda esa noticia negativa, que tal persona mató, que hubo un asesinato, un secuestro, todo eso se llena en tu mente. Y al día siguiente te despiertas como un zombi, ¿no? Sin ganas de hacer nada, con toda esa información negativa, ¿correcto? Cuidado con esto, ¿sí? Muy bien. El otro aspecto es la visualización, ¿no? Siempre tener un propósito en la vida, siempre tener un norte, un objetivo, un ideal que cumplir. ¿Sí? Eso también es un aspecto que nos va a ayudar a nosotros a poder orientarnos, ¿sí? El otro aspecto es la meditación, ¿no? Que está tomando mucha fuerza esto de la meditación, y pocas veces o muy pocas personas practican esto de la meditación, ¿no? Ir a un lugar, por ejemplo, tranquilo, en el cual estés en conexión con la naturaleza y contigo mismo. ¿Sí? Estamos tan ocupados con las redes sociales, estamos tan ocupados con los amigos, compañeros del trabajo, que nos olvidamos de nosotros mismos. Cuidado con esto, demos un espacio, démonos un espacio, ¿correcto? Para poder identificarnos en qué situación nos encontramos, si estamos contentos con lo que estamos haciendo o no, si estamos llenando de propósitos nuestra vida o no, ¿correcto? El otro aspecto es el control del pensamiento, la terapia cognitiva, ¿no? Es el aspecto de tener pensamientos positivos, ¿sí? El otro punto son las afirmaciones positivas. Esto de las afirmaciones positivas también está relacionado con la programación neurolingüística, ¿no? De repente por ahí has visto este aspecto de la programación neurolingüística y justamente es que las palabras que nosotros decimos y repetimos constantemente determinan, ¿no? Nuestras acciones, ¿sí? Por ahí, si constantemente cometo errores y me digo que soy un tonto, ¿no? Al final voy a terminar siendo un tonto, ¿correcto? Entonces, cuidado con esto, en la medida de lo posible evitemos decir cosas negativas, ¿no? Y orientémonos a decir cosas positivas, ¿sí? La programación neurolingüística justamente va a ese aspecto, ¿no? De que nuestras palabras condicionan nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, ¿sí? Muy bien, perfecto. Vamos ahora con algunos casos. Y en esta presentación tenemos a Johnson Johnson, ¿no? Como una de las empresas que ha sido de las primeras, ¿no? Que han decidido evaluar la relevancia de la inteligencia emocional, ¿sí? Esto ha sucedido en 1998 todavía, ¿no? Eh, Nos dice que esta empresa ha sido una de las primeras en poder analizar y evaluar la inteligencia emocional dentro de sus instalaciones, ¿no? Básicamente a los colaboradores, ¿sí? Y ahora mismo, este aspecto de identificar la inteligencia emocional está presente en muchas empresas, ¿no? Y casualmente, estas empresas son las que están liderando los rankings, por ejemplo, de mejores empresas para trabajar, ¿no? Que hay un ranking anualmente que se hace y se va identificando a cuáles son las empresas que básicamente tienen las mejores condiciones para laborar, ¿no? Y una de esas empresas es justamente Interbank, ¿no? Aquí en Perú, que justamente está liderando como una de las empresas mejores para trabajar, ¿no? Y es que Interbank, por ahí, si habrás podido observar, está un poco orientado más a los colaboradores, ¿no? A lo que sientan, a lo que puedan expresar, ¿no? Etcétera. Algunas empresas incluso ya han implementado programas de capacitación en relación a gestionar las emociones. Empresas, por ejemplo, del grupo Falabella, ¿no? Tenemos ahí a Soy Más Maestro. He visto ya planes
orientados a mejorar la inteligencia emocional de sus colaboradores. Y justamente estas empresas también están dentro de las 10 mejores empresas para trabajar, ¿no? Y también hablamos de InfoJobs, ¿no? Como otra empresa orientada a la gestión emocional de su personal. Y es que esto va desde los directivos de las empresas, ¿no? Orientadas a que los colaboradores puedan gestionar sus emociones y puedan dar a conocer sus emociones y incluso crear un ambiente agradable, ¿no? Que justamente se traduce en eso, ¿no? Si mis colaboradores tienen una buena gestión emocional, vamos a tener un agradable ambiente de trabajo, ¿correcto? Entre otros aspectos, ¿no? También podemos hablar de Google, ¿no? Como una de las empresas orientadas también a los colaboradores y ofrecerles las condiciones adecuadas para un adecuado desempeño, ¿no? Obviamente orientadas también al aspecto emocional, ¿sí? Me quedo con esta frase al final y quería compartirlo contigo, ¿sí? Nos dice lo siguiente, es el aporte de Luis Huete, ¿no? En relación al liderazgo de equipos, ¿sí? Dice lo siguiente, un equipo es un estado de ánimo, ¿no? La efectividad se dispara si un equipo se siente seguro, se divierte, se siente valorado y unido alrededor de un proyecto. Es así, el rendimiento de las personas está influenciado por la manera en que se sienten, ¿no? Todos sentimos y en función de cómo sentimos, actuamos de una manera más o menos brillante, ¿sí? ¿No te ha pasado que cuando mamá está contento en casa y prepara el almuerzo, le sale exquisito? ¿No te ha pasado que cuando estás contento y alegre y feliz, las cosas te salen mejor? Date cuenta de estos pequeños aspectos y orienta tu vida a algo más emocional, ¿no? Algo más en relación a la alegría, a la felicidad, y vas a ver cómo va a haber un cambio en tu vida, ¿correcto? Probablemente seas de las personas que se paran quejando, ¿no? Dejemos ese aspecto de quejarnos y veamos el lado positivo, ¿correcto? Muy bien, entonces, en este aspecto de la gestión de equipos, ¿no? El líder debe tener una gestión emocional adecuada, el cual se va a ver reflejado en el equipo, ¿sí? Y el equipo con un buen estado de ánimo, un equipo con una gestión emocional inteligente va a tener resultados brillantes, ¿sí? Y probablemente sea la clave del éxito de un equipo, ¿sí? Si la inteligencia emocional corresponde a la clave del éxito de las personas, ¿por qué no dentro de un equipo? ¿Sí? Recordemos lo que dijo Daniel Goleman. Una persona no es exitosa porque sea coeficientemente intelectual alto, sino emocionalmente inteligente. ¿Correcto? Muchas gracias. Terminamos aquí la ponencia. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, a ver, déjenme ver por favor en el canal interno. Muy bien, muchas gracias a los que se han conectado, muchas gracias a los que han compartido la transmisión. Muy bien. Carmen del Pilar Loaiza Ruiz, buenas noches. Diana García Córdoba, buenas noches. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por su tiempo. Isamar Quispe, por el canal interno, muchas gracias a ustedes por estar conectados, por su tiempo también. Espero haber contribuido en la medida de lo posible en este aspecto de su control emocional y que puedan mejorar un poquito esto, ¿no? Recordemos que nuestro día a día está condicionada por las emociones, ¿sí? Y de nosotros depende si queremos generar emociones bonitas, ¿sí? Para tener éxito en nuestra vida, ¿sí? Muchas gracias, me despido. Igual les dejo mis datos como siempre. Si es que tienen alguna duda o alguna consulta,
lo pueden hacer a través de nuestro, bueno, de mis datos de contacto, ¿no? Muy bien, Carmen del Pilar. Muchas gracias. Están ahí constantemente nos estamos conectando gracias a Camex. Ahora estamos con este proyecto de neuroliderazgo toda esta semana. Esta semana ya terminamos el día viernes con los últimos temas de neuroliderazgo. La siguiente semana ya empezamos el tema de neuroventas, ¿correcto? Y estamos presentando un proyecto en relación a la inteligencia emocional para que podamos desarrollarlo más a profundidad, ¿sí? Pero eso más adelante, ¿correcto? Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Diana, ¿no? Y también en el canal interno a los que se han conectado, ¿correcto? Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana también a las 10 de la noche, ¿correcto? Muchas gracias, que tengan una bonita noche. Chao, chao.